Bienvenidos al canal Más Terror, Historias Reales. Lo que parecía una escapada perfecta se convirtió en una pesadilla sin salida. Las reglas eran claras: no salir después de las 10, no abrir las ventanas, no hacer preguntas. Pero cuando la marea sube, el pasado también lo hace. Mateo y Sofía llegan al Hotel Maravilla tras un viaje agotador. Todo parece normal, hasta que el gerente no parpadea. El personal actúa como si el tiempo no existiera y las habitaciones guardan secretos que deberían haberse quedado bajo tierra. Lo que empieza como un misterio inquietante se transforma en una trampa de la que nadie ha logrado escapar. ¿Podrán salir antes de que la marea los arrastre para siempre? Mateo y Sofía habían conducido casi 10 horas para llegar a la costa, buscando el silencio que la ciudad les había robado por años. El GPS los había guiado por una carretera secundaria donde los postes de luz se volvían esporádicos y el asfalto cedía ante el polvo. Cuando el cartel oxidado del Hotel Maravilla apareció entre la vegetación salada, sintieron una mezcla de alivio y extrañeza. El edificio era alto, colonial, con balcones de hierro forjado y persianas verdes que colgaban como párpados cansados. No había letreros luminosos. No había música. Solo el rumor constante de las olas y el crujido de la madera bajo sus botas. Mateo apagó el motor. El silencio que siguió fue pesado, casi físico, como si el aire mismo hubiera decidido detenerse. Al entrar, el recibidor los recibió con un olor a humedad antigua, a papel mojado y a cera derretida. Las paredes estaban tapizadas con un damasco que alguna vez fue rojo, ahora desvaído hasta parecer piel reseca. Sofía se ajustó la mochila. Mateo llamó al timbre. El sonido fue seco, metálico, y resonó en el espacio vacío hasta desaparecer en las vigas. No esperaron ni un minuto. Las puertas dobles al fondo se abrieron solas. El hombre que emergió de la penumbra llevaba un uniforme impecable, pero la tela parecía demasiado rígida, como si nunca hubiera sido planchada, sino molida en un cuerpo. Su cabello estaba engomado hacia atrás en un estilo que recordaba a los años 90, sus zapatos brillaban con un exceso casi antinatural, y su sonrisa, aunque perfecta, no movía una sola arruga alrededor de los ojos. Se presentó como el señor Valenzuela, gerente del establecimiento. No les pidió identificación. No les preguntó por la reserva. Solo deslizó 2 llaves de latón pesado sobre el mármol manchado y señaló la escalera principal con un gesto lento, casi mecánico. La habitación 312, dijo con una voz que sonaba demasiado clara, como grabada en un estudio y reproducida a través de un parlante viejo. Disfruten de la brisa. No salgan después de las 10. El mar está inquieto. Mateo asintió, confundido por la advertencia, pero Sofía ya estaba mirando hacia arriba, donde la barandilla de la escalera proyectaba sombras que parecían alargarse independientemente de la luz. Subieron. Los escalones gemían bajo su peso, pero no el gemido normal de la madera vieja, sino un crujido húmedo, como si cada peldaño estuviera cubierto por una fina capa de musgo invisible. La alfombra del pasillo estaba deshilachada en los bordes, pero en el centro lucía impecable, como si alguien la hubiera cepillado hace minutos. El aire se volvía más denso con cada metro. Sofía sintió un frío repentino en la nuca, a pesar del calor de la tarde. Mateo abrió la puerta. La habitación era espaciosa, con 2 camas individuales, un tocador con espejo empañado, y una ventana que daba directamente a la playa. Pero algo no cuadraba. El polvo no se asentaba en las superficies. No había rastros de uso. Las sábanas estaban demasiado blancas, demasiado planas, sin arrugas, como si nunca hubieran tocado una piel humana. Sofía dejó su maleta sobre la cama más cercana. La tela no cedió. No hubo hundimiento. Mateo encendió la lámpara de la mesilla. La bombilla parpadeó 3 veces antes de estabilizarse en un tono amarillento que teñía las paredes de un color enfermizo. Intentaron ignorarlo. Era un hotel viejo. Las cosas viejas funcionan mal. Pero cuando Sofía abrió el grifo del baño, el agua no salió clara. Salió tibia, con un tono lechoso, y un olor a metal oxidado y a algas muertas. Cerró la llave rápidamente. El goteo continuó, rítmico, implacable, aunque el grifo estaba completamente cerrado.
Bajaron a cenar, pero el restaurante estaba cerrado. Una pequeña tarjeta de cartón amarillento colgaba de la manija, servicio suspendido por mantenimiento. Sin embargo, al cruzar el vestíbulo, escucharon el tintineo de cubiertos contra la cerámica, el murmullo de conversaciones ahogadas, el roce de sillas arrastradas. Mateo se asomó por la rendija de la puerta. No vio nada. Solo mesas cubiertas con manteles blancos, sillas vacías, y una lámpara de araña que oscilaba sin corriente de aire. Sofía le tomó el brazo. Sus dedos temblaban. No estamos solos, susurró. Él asintió, pero su mente ya buscaba explicaciones racionales. Turistas en otro turno. Personal de limpieza. El sistema de ventilación hace eco. Subieron de nuevo. La noche cayó rápido, como si el sol se hubiera rendido antes de tiempo. A las 9 en punto, el teléfono de la habitación sonó. Era un aparato de disco, pesado, con cable trenzado. Mateo lo descolgó. Solo escuchó estática. Luego, un respiro. Largo, húmedo, como si alguien estuviera muy cerca del micrófono, pero con la boca llena de agua. Colgó. No volvió a sonar. Sofía se sentó en el borde de la cama. No puedo dormir, dijo. Hace demasiado frío. Él abrió la ventana. La brisa entró, pero no traía olor a sal marina. Traía olor a tierra mojada, a raíces podridas, a algo que había estado bajo tierra por mucho tiempo. Afuera, la playa estaba desierta. La arena reflejaba la luz de una luna que no debería estar tan llena, tan blanca, tan cercana. Y en la orilla, justo donde las olas rompían, había marcas. Huellas. Docenas de ellas. Desnudas. Apuntando hacia el hotel. Decidieron salir a caminar. Necesitaban aire real, lejos de ese ambiente estancado. El pasillo estaba iluminado por lámparas de pared que parpadeaban al ritmo de sus pasos. Las puertas de las habitaciones tenían números desalineados. El 308 estaba al lado del 305. El 401 no existía. Sofía contó 23 puertas en un tramo que solo debería tener 12. Mateo abrió la boca para decir algo, pero un sonido lo detuvo. Un arrastre. Lento. Seco. Como tela gruesa rozando el suelo. Venía de la escalera de servicio. Se acercaron. La puerta estaba entreabierta. Dentro, la luz era roja, tenue, y el aire vibraba con un zumbido bajo, casi infrasónico. En el rellano, vieron al señor Valenzuela. Estaba de espaldas. Su uniforme ya no estaba impecable. Tenía manchas oscuras en los hombros, en la nuca. Su cabeza estaba ladeada en un ángulo imposible. Parecía hablar con alguien, pero no había nadie más. Mateo dio un paso adelante. El piso cedió ligeramente. La madera estaba blanda, esponjosa. Sofía lo jaló hacia atrás. No, susurró. Algo va mal. Él asintió. Regresaron a la habitación. Se encerraron con llave. Apagaron todas las luces. Se acostaron vestidos. El silencio era tan denso que podían escuchar el latido de sus propios corazones, pero también escuchaban algo más. Un canto. Lejano. Ronco. Como voces de niños entonando una melodía que no reconocían, pero que hacía que los dientes de Sofía rechinaran sin control. La hora pasó. Luego otra. A la 1 de la madrugada, el espejo del tocador se empañó por completo, aunque la temperatura en la habitación no había bajado. Una mano, pequeña, de dedos largos, trazó una línea en el vapor. Luego otra. Luego una tercera. No formaban palabras. Formaban un mapa. Un contorno de costa. Con un punto marcado justo donde el hotel se alzaba sobre el acantilado. Mateo se levantó. Se acercó. El vapor se condensó en gotas que caían como lágrimas. Detrás del reflejo, por un instante, vio una figura. No era él. No era Sofía. Era un hombre alto, con la ropa empapada, la piel grisácea,
los ojos hundidos en cuencas oscuras. No parpadeaba. Solo miraba. Y cuando Mateo retrocedió, el espejo se agrietó con un chasquido seco. No cayó. Solo la grieta apareció, perfecta, dividiendo el reflejo en dos mitades desiguales. Antes de que la realidad terminara de fracturarse, intentaron buscar ayuda en los pasillos. El aire ya pesaba. Al girar la esquina del segundo piso, un carrito de limpieza avanzaba sin hacer ruido. Una mujer de cabello recogido en un moño apretado frotaba la pared con un trapo húmedo. Su uniforme gris no tenía insignias. No los miró al pasar. Sofía notó que sus manos, aunque arrugadas, carecían de venas visibles. Solo piel lisa, casi translúcida, que se movía con cadencia robótica. «Buenas noches, señora Elena», dijo Mateo, intentando anclar la situación a lo cotidiano. La mujer se detuvo. Giró la cabeza con un movimiento brusco, casi un chasquido cervical. Sus ojos eran opacos, como vidrio esmerilado. «Las habitaciones deben estar listas para la marea», murmuró. Su voz no venía de la garganta, sino de algún lugar más profundo, como si hablara a través de un tubo metálico. «No dejen las ventanas abiertas. El agua entra por los sueños». Empujó el carrito. Las ruedas seguían sin sonido. Dejaron sobre el suelo una toalla doblada que ya goteaba un líquido oscuro. Sofía sintió un escalofrío en la base del cráneo. «Eso no fue normal», susurró. Mateo asintió, pero su mente buscaba excusas. Estrés. Fatiga. Ilusiones por la humedad. Decidieron bajar a la cocina. El pasillo que llevaba al servicio estaba bloqueado por una puerta de metal oxidada. Al lado, un hombre con un mono azul ajustaba un panel eléctrico. Sus herramientas colgaban de un cinturón desgastado. «Disculpe», llamó Sofía. «¿Hay servicio de cena?» El hombre no respondió de inmediato. Siguió girando un tornillo que no sujetaba nada. Cuando por fin levantó la vista, su rostro estaba marcado por cicatrices finas, como si la piel se hubiera resquebrajado y vuelto a pegar mal. «No hay cena», dijo don Rómulo. «Solo preparación. Los tubos están llenos. La presión sube. Si escuchan goteo, no abran los grifos. El agua que sale no es para beber. Es para recordar». Mateo dio un paso atrás. «¿Qué quiere decir con eso?» Don Rómulo sonrió. Fue una sonrisa lenta, que no llegó a sus ojos. Sus dientes tenían un tono amarillento, como marfil viejo. «Los que se quedan aprenden a aguantar la respiración. Los que no, se quedan en las paredes». Señaló hacia el pasillo. «Hay una habitación de seguridad. Tercero piso. La 315. Tiene puerta reforzada. Si la marea sube, vayan allí. No miren por la mirilla. No escuchen los nombres». Entregó a Mateo una llave vieja, pesada, con un número grabado, 315. Mateo la tomó. Estaba fría. Demasiado fría. Como hielo seco. «Gracias», dijo, pero el hombre ya estaba girando de nuevo, ajustando tornillos en un panel que no existía. Su sombra en la pared no coincidía con su postura. Parecía la de alguien arrodillado, con los brazos extendidos, como si estuviera sosteniendo un peso invisible. Regresaron al rellano. El reloj de la pared marcaba las 8:42. Pero el segundero giraba al revés. Sofía lo notó y sintió un nudo en el estómago. «Mateo, el tiempo no avanza». Él miró el reloj. «Debe ser viejo. Se atrasa». No la convenció a ella. Tampoco a sí mismo. Decidieron volver a la habitación, pero al llegar al pasillo, las puertas estaban entreabiertas. De cada una emanaba un sonido distinto, un llanto ahogado, el roce de sábanas, el tintineo de copas, una risa infantil que se cortaba en seco. Y al fondo, el señor Valenzuela los esperaba. Ya no estaba solo. Detrás de él, dos camareras y un botones formaban una línea recta. Todos vestían uniformes impecables. Todos tenían la misma postura rígida. Todos miraban al frente.
Inspección nocturna, anunció Valenzuela. Su voz era la misma, pero ahora tenía un eco metálico, como si hablara desde un pasillo largo. Verificación de cerraduras. Ajuste de termostatos. Preparación para el descanso. Se acercaron. No caminaban. Deslizaban los pies. Sus rostros estaban pálidos, sin poros visibles. Sus pestañas no se movían. La primera camarera se detuvo frente a Sofía. Sacó un cuaderno pequeño. Firma de confirmación, dijo. Entregó un bolígrafo negro. Sofía lo tomó. La tinta que salió no era negra. Era un líquido oscuro, viscoso, que olía a algas y a cobre. Escribió su nombre. La firma se corrió, como si el papel estuviera húmedo. La segunda camarera hizo lo mismo con Mateo. Cuando él firmó, el papel se arrugó ligeramente, como si absorbiera la tinta. Gracias por confirmar su estadía, dijo Valenzuela. El mar agradecerá su paciencia. Se dieron la vuelta al mismo tiempo. Se alejaron. Sin hacer ruido. Sin mirar atrás. Sofía dejó caer el bolígrafo. Rebotó 3 veces. En el tercer rebote, sonó como una moneda en un pozo profundo. Mateo la tomó de la mano. No es real, dijo. Pero su voz temblaba. Nada de esto tiene sentido. El sentido se pierde cuando la marea entra, respondió una voz desde la habitación de enfrente. La puerta 314 estaba abierta. Dentro, la cama estaba hecha. Pero sobre la almohada había una toalla doblada, perfectamente húmeda. Goteaba. El charco se expandía lentamente hacia el umbral. Mateo cerró la puerta de su habitación. Corrió el pestillo. Se sentó en el borde de la cama. El teléfono sonó otra vez. No lo contestó. Dejaron que sonara hasta que el silencio volvió, más pesado, más denso. Afuera, el viento cambió de dirección. Trajo consigo un olor a tierra removida, a raíces arrancadas, a algo que había estado bajo el suelo por décadas. Y entonces, el primer goteo cayó sobre el techo. Luego otro. Luego 10. El agua no venía de una fuga. Venía de todas partes. Corrieron. No pensaron. Solo instinto. Subieron las escaleras, tropezando, respirando con dificultad, el aire espeso como si estuvieran nadando. El pasillo se estiraba. Las puertas se multiplicaban. Los números giraban. 312. 401. 5. 9. 0. Sofía abrió la primera puerta que encontró. Era un armario. Vacío. Excepto por un abrigo mojado, pesado, que colgaba de la percha. Dejó una marca húmeda en el suelo. Cerró de golpe. Otra puerta. Una sala de estar. Muebles cubiertos de plástico blanco. Televisores antiguos apilados. Todos encendidos. Todos mostrando la misma imagen, la playa. De noche. Con la marea subiendo. Y figuras. Decenas. Caminando hacia el hotel. Lentas. Arrastrando los pies. Algunas cojeaban. Otras flotaban ligeramente. Todas miraban hacia adelante. Ninguna giraba la cabeza. Sofía retrocedió. Mateo la tomó de los hombros. Miró el siguiente pasillo. Estaba inundado. No con agua clara. Con agua oscura, turbia, con restos de madera, con conchas, con algas que se enredaban en sus tobillos como dedos. El nivel subía. Centímetro a centímetro. No llovía afuera. El cielo estaba despejado. El agua venía de abajo. De las grietas del piso. De las paredes. Del techo. Gotas gruesas, saladas, que golpeaban el mármol con un sonido rítmico, casi musical. Sofía gritó. El eco se mezcló con un nuevo sonido. Un canto. Más cerca. Más claro. No eran niños. Eran adultos.
Voces rotas, ahogadas, entonando una melodía que sonaba a lamento, a rezo, a despedida. Mateo la jaló hacia la escalera de emergencia. La puerta estaba oxidada, pero se dio con un empujón. Bajaron. Los escalones de metal resonaban con un tintineo agudo. El agua ya llegaba a la mitad del segundo tramo. Sofía resbaló. Mateo la sostuvo. Sus manos resbalaban. La tela de su ropa estaba empapada. Pesada. El frío le calaba los huesos. No era frío de clima. Era frío de profundidad. De ausencia de sol. De presión. Llegaron al primer piso. El vestíbulo estaba a mitad de cintura. El mostrador flotaba ligeramente. El libro de registro se había abierto por completo. Las páginas se hinchaban con el agua. La tinta se corría. Los nombres se diluían. Pero las frases seguían visibles. No pudieron salir. No pudieron salir. No pudieron salir. Sofía tosió. El agua le había llegado a la boca. Sabía a óxido. A sangre vieja. A sal concentrada. Mateo la llevó hacia la puerta principal. Las cadenas seguían allí. Imposibles de romper. Él buscó algo. Cualquier cosa. Una silla. Un extintor. Nada. El agua subía. Cuello. Hombros. El canto era ensordecedor ahora. No venía de un solo lugar. Venía de todas partes. De las paredes. Del techo. Del suelo. De dentro de sus propios pechos. Sofía cerró los ojos. Respiró. Y cuando los abrió, vio algo que la dejó helada. En el reflejo del mármol mojado del suelo, no veía sus rostros. Veía a otras personas. Parejas. Familias. Individuos. Todos con la misma ropa de playa. Todos con la misma expresión de pánico congelado. Todos mirando hacia la puerta. Todos atrapados en el mismo reflejo. No eran fantasmas. Eran ecos. Grabaciones de momentos que nunca terminaron. Mateo golpeó la madera con los puños desnudos. La piel se rasgó. La sangre se mezcló con el agua salada. No importaba. La puerta no cedería. Sofía lo abrazó. No por miedo. Por aceptación. El agua les cubrió la cabeza. No se ahogaron. El agua no entró en sus pulmones. Era como respirar bajo un manto pesado. Frío. Denso. Pero respirable. Y entonces, el canto se detuvo. El agua se volvió completamente transparente. Y a través de ella, a través de las paredes, a través de la realidad que se desmoronaba, vieron el otro lado. No estaban en el agua. Estaban en el tiempo. El hotel no se había inundado. Se había desvanecido. Las paredes se volvieron translúcidas. El techo se hizo polvo. El mármol se agrietó y reveló lo que había debajo, no cimientos de concreto. No tuberías. No cables. Solo tierra compactada. Raíces secas. Restos de cimientos oxidados. Y encima, colgando del cielo raso imaginario, una placa metálica, verde por el óxido, que nunca habían notado porque nunca miraron hacia arriba. Decía, clausurado por decreto municipal. Año 2003. Motivo, estructura inestable. Riesgo de colapso. No hay servicio. No hay personal. Mateo y Sofía miraron sus manos. No estaban empapadas. Estaban secas. Polvorientas. Sus ropas eran diferentes. Más antiguas. Sus cuerpos se sentían más ligeros, más frágiles, como si la gravedad los hubiera soltado. El libro de registro estaba sobre el suelo, pero ya no era un libro. Era un montón de páginas amarillentas, esparcidas entre escombros, cubiertas de polvo y hojas secas. La puerta principal no tenía cadenas. Estaba podrida. Suspendida por una sola bisagra. Y afuera, no había playa. No había mar.
Solo un acantilado erosionado, con vegetación salvaje creciendo entre los cimientos y un cartel de advertencia clavado en la arena, inclinado por el viento, zona prohibida. Peligro de derrumbe. Año de abandono, 2003. Sofía miró a Mateo. Él la miró a ella. No había miedo en sus ojos. Solo una comprensión lenta, devastadora. No habían llegado hace 10 horas. Habían llegado hace 22 años. El viaje en auto. La carretera secundaria. El polvo. El GPS que los guió por una ruta que ya no existía en los mapas modernos. Todo era un bucle. Una resonancia. El hotel no los había atrapado. Ellos nunca se habían ido. La marea no era agua. Era memoria. El gerente no era un nombre. Era la última imagen que quedó grabada en la recepción antes de que el techo colapsara y enterrara todo bajo tierra y silencio. Las voces no eran de muertos. Eran de los que se quedaron atrapados en el instante exacto en que la estructura cedió, repitiendo sus últimos pasos, sus últimas palabras, sus últimas respiraciones, una y otra vez, cada vez que la luna llena alineaba la marea con el acantilado, creando una resonancia acústica que activaba los restos de la vieja red eléctrica, que encendía los focos, que hacía girar las manijas, que abría las puertas, que llamaba a los que aún creían que podían reservar una habitación en un lugar que ya no existía. Mateo tomó la mano de Sofía. No hablaron. No necesitaban hacerlo. El viento sopló desde el acantilado, levantando una nube de polvo que cubrió los escombros, y por un segundo, muy breve, la silueta del hotel volvió a alzarse, perfecta, iluminada, con las luces encendidas y las persianas abiertas. Y en la ventana de la habitación 312, dos figuras miraban hacia afuera. No eran ellos. Eran los que llegaron antes. Y los que llegarán después. Porque el mar no devuelve lo que toma. Solo lo guarda. Y lo presta. Hasta que la marea baje de nuevo. No olvides suscribirte al canal. Más terror. Historias reales.